La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo. Vamos a continuar estudiando desde el capítulo 8 en adelante. Curación de un leproso. Jesús, pues, bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbre. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo diga a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerle una declaración. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de la guardia suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús les dijo: yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di no más una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldado a mis órdenes, y cuando les digo a uno, vete, él se va, y si le digo a otro, ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se los digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los que debían entrar al reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro. Allí encontró a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer se le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar a la otra orilla. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: los zorros tienen cueva y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mis padres. Jesús le contestó: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron.
se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él le dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar: no te metas con nosotros, hijo de Dios. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdo comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si nos expulsa, envíanos a esa piara de cerdo. Jesús les dijo: vayan. Salieron y entraron en los cerdos. Al momento toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente y allí se ahogaron. Los cuidadores huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo lo sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los habitantes salieron al encuentro de Jesús, y no bien lo vieron, le rogaron que se alejase de su tierra. Palabra del Señor Jesús. Según el comentario del capítulo 8 del Evangelio de Mateo, en esta segunda sesión de su Evangelio, Mateo puso una colección de milagros. Para él, estos milagros no son únicamente cosas extraordinarias, sino que además contienen lecciones sobre lo que es ser discípulo de Cristo. Para comenzar, la curación del leproso, un acto de valentía de Jesús y un acto que viola abiertamente la ley de la pureza, como dice Marcos capítulo 1, versículo 40. A continuación, la fe del centurión, un oficial romano que tiene una fe inquebrantable y que sabe que con una sola palabra de Jesús, su muchacho se sanará. Él cree que si Jesús dice que se sane, si Jesús lo piensa, su muchacho se sanará. Jesús habla de los judíos que van a ser excluidos del reino de Dios. Pues no todo lo que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Pues tú tienes que hacerle una declaración. El texto dice: para darle un testimonio, pero esto no significa que Jesús manda al leproso donde los sacerdotes. El leproso se acerca a Jesús y Jesús lo sana, y Jesús le envía a que vaya a cumplir la ley de Moisés, que fue dada en el Sinaí cuando estaba en el desierto ante los sacerdotes, que todo aquel leproso que fuera curado debía ir a pagar, a llevar un sacrificio, a dejarlo saber al sacerdote
para que el sacerdote hiciera las indicaciones necesarias para que legalmente ante la sociedad ese leproso se pudiera reintegrar a su actividad normal. Entonces Jesús manda al leproso donde el sacerdote para convencerlo de que él hizo un milagro. Jesús no se preocupó por convencer a los sacerdotes a lo de su misma función. Le hacía más difícil que a otro acercarse a él y convertirse. Lo mismo que pasó con Juan Bautista. Aquí Jesús pide al leproso que cumpla con la ley, la cual exigía que lo examinaran los sacerdotes antes de que pudiera reintegrarse a la comunidad. En Levítico 14, versículo 1, habla de que un leproso no podía estar en comunidad conviviendo con las personas sanas. Debía apartarse. En esto comprobamos el respeto de Jesús por la ley de Moisés, ley de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Es cierto que Jesús quebrantó a propósito la ley del sábado en algunas oportunidades, pero esto cobra su pleno sentido por el hecho de que Jesús fue habitualmente muy respetuoso de la ley, como lo dijo sin ninguna hipocresía en Mateo capítulo 5, versículo 19. Jesús participó fielmente a la asamblea del sábado, a pesar de que en Nazaret la pequeña comunidad no debía destacarse por su nivel intelectual o espiritual. Ahí participaba en el culto que el pueblo de Dios debe rendir a su Dios y daba gloria él también a su Padre. Lo mismo subía a Jerusalén para las fiestas, observaba en su modo de vestir y de rezar la costumbre de los judíos piadosos, como lo menciona Mateo capítulo 9, versículo 20. Es importante ver que para Jesús adorar a Dios en espíritu y verdad es primordial. Juan 4:24 no significaba despreciar los usos de la comunidad religiosa. No se vive más en la verdad replegándose en la oración privada o comunidades de nuestra elección o preferencia o donde estemos más cómodos, y no haciendo más caso del pueblo de Dios con sus ritos y sus fiestas, frutos de una larga tradición desde que ellos estaban en el desierto, que vienen haciendo toda esa religiosidad, pero sin embargo actuaban y hacían cosas totalmente diferentes que ofendían a Dios. Jesús criticará con toda libertad el peso de las tradiciones y Pablo se opondrá a que se imponga a la gente de otra cultura lo que tuvo sentido para cierto tiempo y lugar en aquellos tiempos de práctica religiosa, pero lo harán como quienes saben que un pueblo sin tradiciones se descomponen rápidamente. Y aquí Mateo
como evangelista quiere dejar ver que Jesús hacía mucho, motivaba mucho a la gente a que lo hicieran en adoración profunda, en espíritu y en verdad, y no simple por apariencia, porque había que ir a los ritos y cumplir, porque desde años anteriores se hacía y se repetían esta fiesta, sino que si lo hacían, Jesús quería que la gente entendiera que debían amarlo y hacerlo con amor y respeto, porque se le hace y se le cumple la voluntad que Dios así pidió, no simplemente por ritos y por ciertas situaciones que afectan muchas veces a la creencia, a la fe, y confunden a muchas personas en las fiestas paganas o adorar ídolos, y se van olvidando de que aquí es honrar al Dios vivo, y Jesús hace mucho hincapié. Jesús, según Mateo, es reconocido por los grandes milagros que viene haciendo, y Mateo toma muy en cuenta todos los milagros de Jesús, porque para él es extraordinario el reconocer eso. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía su pensamiento, le dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionado y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Esta palabra, esta frase es un poco oscura. La muchedumbre se asombra al ver cómo el poder salvador de Dios acaba de manifestarse entre los hombres y por medio de un hombre, Jesús. Pero Mateo, como evangelista, no quiere separar a la iglesia de Cristo. Toda comunidad cristiana recibe dones de Dios para sanar y para reconciliar. Se sabe que los ministros de la iglesia tienen autoridad para perdonar, pero la gracia de Dios pasa también por muchos otros canales. Y es que, hablando de comunidades y congregaciones en las parroquias, iglesias, que no corresponda de acuerdo a la decisión de cada uno de nosotros, lo importante es que el evangelio que Jesús enseñó sea manifiesto y se cumpla en todo momento. Porque alabado sea Dios Padre, que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Jesús llama al apóstol Mateo. En este capítulo 9 vamos a encontrarnos con el llamado de el evangelista Mateo, que al ser llamado se transforma en un escritor que nos ayudó a entender tiempos vividos con Jesús
para poder nosotros, al estudiar, al investigar, al leer la palabra de Dios, entender los momentos que Jesús vivió con la humanidad en la tierra, suplicándole que por favor se acercaran al Padre y le respetaran y le obedecieran y cumplieran las leyes y que supieran que Dios nos ama por encima de todas las cosas y nos ama todo por igual. Jesús, al irse de allí, de haber sanado al paralítico que le dijo levántate y anda, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otras gentes pecadoras vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que la ofrenda, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio le será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque el pedazo nuevo tira del vestido y la rotura se haría mayor. Y nadie echa vino nuevo en recipiente de cuero viejo, porque si lo hace se reventarán los cueros, el vino se desparramará y los recipientes se estropearán. El vino nuevo se echa en cuero nuevo y así se conserva bien el vino y los recipientes. Aquí hay mucha enseñanza. Cuando Jesús nos habla de que nosotros debemos remendar un vestido viejo con un pedazo de tela vieja, no nueva, porque el pedazo nuevo, si remendamos el vestido viejo, va a romper más y va a ser peor. Al ver estos comentarios también en Marcos, en el capítulo 2 del versículo 13, se llamaban pecadores a los que no observaban la ley de Moisés y los que cooperaban con las autoridades extranjeras. Por eso que cuando Jesús está en la casa de Mateo, porque al llamar Jesús a Mateo, Mateo le sigue y lo invita a su casa y le hace una comida. Entonces los que acompañan a Jesús son los cobradores de impuestos y también sus discípulos. Entonces, para los judíos que no aceptaron a Jesús, llamaban pecadores a los que no observaban la ley de Moisés y a los que cooperaban con las autoridades extranjeras, como los cobradores de impuestos. Aquí habla del novio. El pueblo de Dios era la novia de Jesús y Jesús era su novio.
Y no era momento para ayunar porque debían aprovechar el máximo y todo el tiempo posible para estar con Jesús y aprender. No era el momento de ayunar, y es lo que Jesús le dice. Y Yahvé estaba para venir como el esposo. Está claro pues que Jesús era muy consciente de ser Dios Hijo venido a los hombres. De ahí que el novio, el pueblo de Dios, era la novia y Yahvé estaba para venir como el esposo del novio. Está claro, Yahvé estaba para venir como su esposo. Tocó de tal forma que si los discípulos de Jesús andaban con Jesús y estaban en la casa de un hombre que había sido arrepentido, que quería a Jesús, quería cambiar su vida, quería ser una persona nueva, entonces Jesús acepta eso, pero Él dice, yo no vine aquí a buscar a los buenos, vine a buscar a los pecadores y a los que me necesitan. Y Mateo lo necesitaba y lo invita a su casa, y quienes van con Él son los que son como Él, cobradores de impuestos también, pero para los judíos entendía que eran pecadores. Y por eso que Jesús le dice, yo vine aquí a buscar a los que me necesitan. Y así ayer, hoy, siempre pasa igual. Jesucristo viene a nuestra vida para cambiar nuestra vida. Jesucristo viene, no importa quiénes seamos, porque Dios nos ama a todos. He sido llamado para buscar a todas las ovejas, para unirla con mi Padre. Es lo que Él le quiere decir. Y cuando Él me llame a mí y me llame a su redil y yo acepte ir, Él vendrá a mí y yo estaré con Él y cambiará mi vida. No solo yo voy a cambiar mi vida, Él va a actuar en mí y me dará su Espíritu Santo y nos guiará. Y le pasará a usted y me pasará a mí y le pasará a él y a ella y a todos los que querramos abrir esa puerta, entrar y cenar con Jesús y seguirle, tomar nuestra cruz a cuesta, aceptar a su Espíritu Santo y seguirle a Él para poder tener una relación personal con el Padre.